Estamos con Santiago Gómez, toda la información política, pero también económica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lore? Sí, efectivamente, traigo información económica porque las cifras que conocimos ayer generaron mucho debate sobre la situación del país. ¿Qué pasaba con la economía peruana, con la producción nacional? Ayer la noticia era que por segundo mes consecutivo la economía peruana caía. Recesión era el debate en la boca de todos los economistas. Hoy sale, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, a decir: no hay recesión, no se están cumpliendo todos los factores. Es verdad que en los primeros meses hemos caído en economía, en producción nacional, pero para el presidente del Banco Central de Reserva, por ejemplo, el empleo se recupera y el consumo se recupera. Eso para él hace que no estemos en un escenario de recesión, pero te voy a mostrar algunas cifras que también compartió la economista Paola del Carpio, economista de Redes para el Desarrollo, y ella contaba cómo en algunas ciudades importantes de nuestro país el empleo, las posiciones, las ocupaciones, digamos, los puestos de trabajo han caído en el primer trimestre, en los primeros 3 meses de este año, que es algo que se puede medir. Entonces, con pinzas el tema del empleo. Claro. Por ejemplo, el empleo mejora en Lima para el mes de junio, pero en otras ciudades no pasa lo mismo. Entonces vamos a ir analizando punto a punto, porque la chamba es algo que importa a todos, Lore. La chamba es algo que golpeó duramente en la época de pandemia. No todos pudieron recuperar su trabajo de calidad. La realidad del trabajo informal, sin beneficios, sin horarios, es algo que cala profundamente en nuestro país. Así que la chamba tiene que ser un tema de debate y, por supuesto, la obligación del gobierno de crear más chamba, crear más puestos de trabajo, ¿no? Claro, esa es un poco la idea. Si en todo caso, aunque en realidad el privado es el principal empleador de toda la fuerza laboral peruana, la cantidad de empleos que se crean desde el Estado, desde el aparato público versus los que crea la empresa privada, de allí la relevancia de promover la inversión privada. Pero en todo caso, en medio de una coyuntura como fenómeno del Niño, donde se va a necesitar infraestructura, construcción, reconstrucción, podrían darse programas de empleos temporales, programas que son necesarios especialmente en las regiones que se van a ver más afectadas, y todavía no estamos viendo como que un plan de desarrollo en esa línea. Sí, el tema del empleo, diríamos, tiene una perspectiva que para las autoridades del gobierno central va a mejorar. Mucho optimismo. Vimos ayer, por ejemplo, en el ministro de Economía. Te voy a mostrar unas declas allí. Yo me quedé optimistas. Me recordó los tiempos de cuando se anunció el shock con Hurtado Miller y que decía que Dios nos ayude. Claro. Al final del día ya invocabas a Dios porque no había mucho más que hacer. Yo sentí un poco eso, no lo dijo igual, en otro contexto, porque además no se ha anunciado ningún shock, pero como que de alguna manera hay que pensar en positivo, hay que manifestar, no decretemos todos juntos, claro, el poder de pensar positivo. Lo sentí un poquito gaseoso. Sí, en todo caso los shocks más bien han sido negativos para el país, ¿no? Y lo que se trataba de impulsar o ver o generar el debate de cómo hacemos para que el país produzca más, para que la economía salga a flote. Y es algo que para el ministro va a ocurrir. Vamos a escuchar esta declaración breve del ministro, que ayer, te digo, volvió a hacer este streaming en vivo. El ministro de Economía ahora, digamos, prefiere utilizar las redes sociales para comunicarse directamente con la ciudadanía. Digamos, no es que le encante al ministro estar sometido a las preguntas de los periodistas. Eso ocurre. Ha tenido conferencias con periodistas el ministro Alex Contreras, pero cuando ocurren estas situaciones de cifras complicadas, prende la cámara desde el ministerio y comienza a dar su posición al respecto. Así que vamos a escuchar esto que dijo el ministro, optimista sobre la segunda mitad del año en la economía del país. Han habido shocks de alto impacto, como los conflictos sociales, el ciclón Yaku, el fenómeno del Niño, que han afectado al crecimiento de la economía peruana. Entonces, lo que está pasando, lo que estamos viendo ahora con los números de junio, y vamos a ver el siguiente mes cuando se publique julio, es una recuperación en forma de W. Entonces, lo que esperamos, julio, agosto, septiembre, tercer y cuarto trimestre, es un mayor crecimiento en los siguientes meses. Así mayor crecimiento anunciaba para la segunda mitad
del año. El ministro está optimista y nosotros justamente en nuestra pregunta de hoy les planteábamos si ustedes también sienten algún optimismo, si la gente que nos está viendo siente optimismo de cara a fin de año, si creen que su economía va a mejorar en los próximos meses, la economía familiar, no la economía, no hablemos necesariamente de la economía del país, sino la economía propia. Exacto. Que vamos a mantener el empleo, pueden haber más ingresos, vamos a llegar a fin de mes, vamos a poder satisfacer nuestra canasta básica familiar, vamos a podernos dar un gustito, ahorrar, planear eso que queremos hacer en los próximos meses como familia. Tenemos nuestro QR en pantalla para que puedan votar y más adelante compartimos los resultados. Sí, vayan respondiendo, vayan comentando también. Si nos están viendo por Facebook o por YouTube, es interesante ver si tienen un empleo de calidad, si en las ciudades donde viven se está dinamizando el empleo. Te contaba la experiencia de algunos comerciantes, por ejemplo aquí en Jesús María, que decían, oye, no estoy vendiendo, no está entrando gente a mi negocio, siento que no me están comprando. Y eso puede ser un problema, una percepción que se tenga en Lima metropolitana. Por supuesto, aquí lo que importa es conocer los números exactos. Y en breve te voy a mostrar estos cuadros que hablan de cómo el empleo cayó en los primeros 3 meses del año en ciudades como Cusco, Puno y Huancavelica. Pero ahora escuchemos lo que dice el decano del Colegio de Ingenieros, Roque Benavides. Ojo, por si no tenían ese dato, Roque Benavides es el líder de la Orden de Ingenieros ahora, fue electo para ello. Hablamos de Roque Benavides, el empresario minero, que le mostró su respaldo al ministro de Economía y también destacó, Lore, que en este gobierno no se esté cambiando tanto de ministros como en la época de Pedro Castillo. Vamos a escuchar qué dice este líder empresarial que ahora es el decano del Colegio de Ingenieros. Es lamentable que estemos hablando de la posibilidad de recesión. Definitivamente ese no es el camino que nosotros quisiéramos. El ministro Contreras está diciendo lo que es correcto. Vamos a recuperarnos económicamente producto de tratar de simplificar todos los trámites que se tienen que cumplir. La calidad de los ministros que hoy día tenemos es muy superior a la calidad de los ministros que hemos tenido en los últimos meses. No nos olvidemos que con el señor Castillo tuvimos 80 ministros en 13 meses. Así no hay posibilidad de tener ninguna planificación, ninguna visión de futuro. Lamenta la situación económica, pero confía en el gobierno, respalda al gobierno. Inmediato recuerdo lo de Pedro Castillo. Es que yo creo que también en el caso de los empresarios hay como que todo un debate buscando si decimos realmente que estamos mal, que las proyecciones no son buenas, de que la situación en el país se pone color hormiga para los próximos meses, no vamos a generar confianza. Vamos a generar mayor temor. Mayor incertidumbre. Están en una encrucijada, ¿no? Entonces, mejor no lo digo. Yo siento que es al final, mejor no lo digo porque voy a generar un clima de mayor desconfianza, entonces las inversiones que necesitamos que vengan no van a venir. Entonces, ¿en qué me apoyo? En que no se cambian ministros, en que hay estabilidad jurídica, en que hay estabilidad política en estos momentos, pero yo creo que la realidad es innegable. Estamos en una crisis económica, porque además, ¿por qué esperaríamos resultados distintos si se sigue haciendo exactamente lo mismo? Y vamos a ver para eso los resultados de la medición que hace el INEI para el primer trimestre del año, de cómo se mueve la población ocupada, los puestos de trabajo, el empleo en algunas ciudades importantes. La información la compartía la economista Paola del Carpio y nos decía que 16 de las 26 ciudades en el Perú presentaron una caída en la población ocupada. Esto es igual a puestos de trabajo. Claro. Y como ejemplo, 3 ciudades importantes, 3 ciudades particularmente afectadas, en el caso de 2, por la fuerte caída del turismo. Vamos a ver esa gráfica que nos muestra cuántos empleos se perdieron en Puno, en Cusco y en Huancavelica. Te decía, en el caso de Puno, ahí está, ¿no? Bueno, esta primera compara la situación del empleo rural con el empleo urbano. Y aquí también es interesante ver, ¿no? Una buena y una mala. A ver, los empleos en el entorno urbano aumentaron. 93.000 empleos más, 93.000 puestos de trabajo más. Empleo de calidad. Empleo, claro, empleo. No subempleo. No subempleo. Estamos hablando de la definición que maneja el INEI para hablar de población ocupada. Y mira lo que pasa con el ámbito rural. Y ahí es donde preocupa la situación.
cae. 147.000 personas dejan de tener trabajo en el ámbito rural. Y probablemente ahí miramos a los sectores golpeados producto de la naturaleza, de los fenómenos naturales. Claro. La agricultura sumamente golpeada. En el caso de la cebolla, tú mismo contabas, ¿cuántos agricultores, producto de los costos de los fertilizantes, no pudieron sembrar este año? Claro, el campo, digamos, ha sido duramente impactado por la situación económica y eso se traduce también en pocos empleos, en caída en el empleo. Cifras fuerte, que corresponden a los primeros 3 meses del año. Porque además si hablamos del empleo rural, naturalmente la situación económica de la población rural es mucho más vulnerable. Sus índices de pobreza son mayores. Entonces perder 147.000 empleos en una población vulnerable habla de una crisis. Sí, esto ocurrió entre enero y marzo. Puede haber mejorado entre marzo y junio, pero todavía no se cuenta con esa información. Te decía, las ciudades donde cayeron los puestos de trabajo. Importante destacar el caso de Puno y Cusco, 2 ciudades donde, si quieres, el turismo cayó al piso de manera estrepitosa y muchas personas perdieron su trabajo. Vamos a ver estas cifras de las ciudades, del empleo en las ciudades. En Puno, por ejemplo, se pierden, ahí está, el trabajo en las regiones, ¿no? La población ocupada, los puestos de empleo. Mira cuántos empleos se perdieron en Puno. ¿Cuántas personas dejaron de trabajar? 11.000 puneños, 11.000 peruanos que viven en esa ciudad perdieron sus empleos en Puno en el primer trimestre del año. Algo parecido ocurre en Cusco. 27.000 puestos de trabajo se perdieron en Cusco. ¿Qué pasa en Huancavelica? Allí tienes un número menor también porque la población es menor, pero son 3.000 puestos de trabajo los que se pierden en Huancavelica. Esa es un poco la situación de estas 3 ciudades. 16 de las 26 ciudades en el Perú tienen un panorama similar, variando ahí el número de cuántos puestos de trabajo se perdieron. Y probablemente cuando hablamos, en el caso del Cusco, recién a fines de julio a agosto, es que han vuelto a esos niveles de turismo que hacen que no haya tickets para Machu Picchu, que tengas a la ciudad viva con todos los turistas. Pero en el caso de Puno, probablemente la situación turística todavía está lenta, todavía no se reactiva como niveles prepandemia. Sí, Fiestas Patrias fue un termómetro para ver la reactivación turística y fue la verdad como que no llenó las expectativas, no hubo mucha visita de extranjeros, sí hubo presencia, digamos, comparando con lo que era inicios de año, pero si quieres se da, por lo menos queda claro que hay un espacio por ganar. Necesitamos recuperar los niveles prepandemia. Y después te traigo una buena noticia en torno al rubro turístico porque hoy la presidenta ha estado reinaugurando la fortaleza de Cuélap. Y eso se cayó un muro. Exacto, puede ser, digamos, un importante impulso, otro punto turístico interesante que haría que un turista que va a Machu Picchu diga, bueno, me quedo un par de días más a visitar Cuélap en la región Amazonas. Eso te lo voy a mostrar en instantes, pero así se está moviendo el tema del empleo. Por eso es importante que respondan un poco nuestra pregunta que le estamos haciendo ahí a través del QR, ¿no? ¿Crees que la economía se mejorará para la segunda mitad del año? Debate, te digo, candente. Los economistas, muy pocos quieren decir estamos en recesión, ¿no? Ayer, por ejemplo, el economista González Izquierdo decía, sí, estamos en recesión, pero me parece leve, Santiago. O sea, intentando, si quieres, adecuar la situación que están viendo a un país que presenta estabilidad. O sea, comparando la situación con la que teníamos en el caso de Pedro Castillo, Roque Benavides lo decía, ¿no? 80 ministros en poco más de un año. Era un escenario que ahora no tenemos. Y eso ya es mejor que lo que teníamos para, en este caso, el empresario, ¿no? Pero eso tampoco significa que estemos mejor, o sea, digamos, no estamos peor. Pero en realidad, como ya hablábamos también de que hay 7 meses de gestión. Tienes que dejar de echarle la culpa al otro. Tienes que empezar a gestionar tú. Porque si siempre te vas a comparar, ¿y te acuerdas cuando había la hiperinflación? ¿Te acuerdas cuando no sé qué? O sea, si siempre vamos a ir hacia atrás, siempre vamos a encontrar distintas situaciones donde la situación... ¿Te acuerdas cuando vivíamos en tiempos de terrorismo y había coches, bombas y atentados un día sí y el otro también? Situaciones complicadas ha vivido nuestro país muchas veces. Pero eso no significa que no tengan que dar respuesta a lo que está sucediendo hoy. Sí, también la idea de que el país tiene que
crecer para que dejemos de ser un país en vías de desarrollo y nos convirtamos en un país desarrollado. Pasarán décadas seguramente, pero si seguimos creciendo a tasas entre el 0 y el 2%, va a tomar 25, 30, 40 años. Y cerrar la brecha, ¿no? De tanta gente que Entonces, necesita tanto. Esa es un poco la urgencia, ¿no? Que pronto también tengamos más peruanos saliendo de la pobreza, entrando a una clase media, si quieres utilizar este concepto, y eso es algo que no tenemos. Con estas cifras de crecimiento no podemos hacer que peruanos salgan de la situación de pobreza monetaria. Necesitamos sacar a más peruanos de ese bolsón que se venía reduciendo. A inicios de siglo, digamos, es increíble lo que redujimos la pobreza como país, pero llegada la pandemia volvimos a bajar, digamos, en esa cifra. La idea es sacar a peruanos de la pobreza, pero con estos números de la economía no se puede hacer, o se hará en mucho más tiempo, digamos, y la idea es convertirnos en un país desarrollado. Sabes que suena a sueño, pero si uno lo dice y si uno tiene claro ese propósito o esa idea, mira, los políticos no te dicen eso, no te dicen podemos ser un país desarrollado, podemos encaminarnos hacia el primer mundo, si quieres. Con estos números es muy difícil. A propósito, les habíamos planteado la encuesta. ¿Qué te parece si vemos los resultados para ver qué opina la gente sobre la economía? ¿Cree que la economía del país mejorará a fin de año? Bueno, mira, eso tampoco es que el optimismo del ministro contagie a las personas que nos ven. Sí, 33%, no 67%. Claro, el ciudadano es un poco más realista, Lore. El ciudadano va al mercado, responde, claro, hay que pagar las cuentas, ¿no? Todos los meses, y no alcanza, pues. Sí, y probablemente el tema de la inflación, los precios de los alimentos sea lo que todavía complica un poco más a los peruanos, que tampoco están ahorrando mucho. No se está pudiendo ahorrar en un, digamos, mes al que te cuesta llegar. Te cuesta cerrar el mes económicamente y ya no te permites ahorrar, más bien contraes deuda, más bien te prestas plata para poder cumplir tus obligaciones. Y eso también es una situación negativa, digamos, para la economía familiar, ¿no? Difícil, pero muchísimas gracias a todos los que participaron como siempre en nuestra encuesta. Gracias por darnos su opinión y también conocer qué es lo que ustedes están pensando, porque es muy importante como termómetro del público que nos acompaña. Sí, claro, ahí pueden ayudarnos con sus comentarios, con sus descripciones. Este noticiero que lo tenemos en las redes sociales lo hacemos con ustedes, así que por allí utilicen bien los comentarios. En YouTube y en Facebook puedes comentar, incluso reaccionar con cómo te sientes. Esa es un poco la facilidad de retransmitir este noticiero a través de las plataformas digitales.